Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos al Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde hablamos de todos los aspectos más físicos, fisiológicos de la práctica de yoga. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hemos estado comentando hace un momento antes de empezar a grabar algunos detalles del caso y es muy chulo, muy interesante. Y que además seguramente, quizá no exactamente el mismo caso se te puede presentar en clase porque no es súper habitual, pero sí que los síntomas y un poco parte de lo que está ocurriendo es bastante habitual en personas, sobre todo a partir de unos 50, 60 años en clase. Así que para esto tenemos a Alicia Ortega, que es alumna de la tercera edición de la EBI, que está ya por aquí, y pues eso, nos va a explicar el caso y va a sacar un ratito. Tiene un día complicado, además, un día intenso, así que tenemos que agradecerle mucho que haya sacado este ratito para contarnos el caso y explicarnos cómo lo ha solucionado y si a alguien le puede servir, pues que lo pueda aprovechar. Así que, Alicia, muchísimas gracias primero por estar aquí, por hacer el esfuerzo y bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Genial. Estoy muy bien. Pues cuéntanos, Alicia, un poco cuál es tu background. ¿Eres profe de yoga, no? ¿Cuánto tiempo? Y cuál era el caso que elegiste para el caso final de la EBI y cuál era la situación. Cuéntanos. Pues bueno, soy practicante de yoga desde el 2004 y profesora, bueno, me certifiqué en 2015 y bueno, pues empecé a enseñar entonces, pero a nivel pues muy con mis amigos y compañeros de trabajo y demás, ¿no? Y luego ya más en serio a partir del 2017 o algo así, ¿no? Y bueno, esto pasando por distintos sitios, India, Irlanda, hasta que llegué aquí a Palma de Mallorca, que es donde vivo ahora. Y bueno, mientras tanto he seguido la formación con otros cursos y demás hasta que os conocí a vosotros. Y bueno, pues empecé el curso de la EBI, la tercera edición, en 2021, ¿verdad? Sí, 2021. Año pasado, claro. El año pasado. Y bueno, pues eh, antes de empezar el curso empecé también a dar clases en los casales de barrio, que son como centros culturales bueno, de aquí de Palma de Mallorca. Y bueno, pues me encontré con 6 grupos de 10 personas cada grupo, ¿vale? Para distintos talleres, bueno, de yoga y de suelo pélvico. Pero, a ver, uno, dos, cuatro de esos 6 son de yoga. Entonces, claro, me Ujú. encontré con mucha gente. O sea, lo que pasa en los casales es que la gran mayoría de la gente que viene es porque lo necesita realmente, porque tiene una condición que está limitando su vida en algún sentido y quieren realmente abordarlo. Y bueno, pues una de estas personas fue mi caso final del curso de la especialización de biomecánica. Bueno, al principio, o sea, no lo elegí como primer caso, pero al final sí que acabé abordándolo. Y bueno, pues es una mujer de unos 50 años, creo que de hecho me dijo que tenía 52 o 54. Y bueno, pues cuando yo la conocí estaba en el paro, llevaba como un par de años o un año y largo en paro. Ella previamente era enfermera y bueno, lo ha sido toda su vida. Y bueno, pues me contó un poquito que a raíz de la pandemia, del confinamiento, pues ella, dentro de esa inmovilidad dentro de tu casa, pues empezó a hacer yoga, como supongo que mucha gente ha hecho. Y bueno, pues a través de vídeos de YouTube. Y notó que empezaba a perder peso, que ganaba un poquito más de movilidad. Bueno, el caso es que se enganchó, ¿no? Es una persona como muy constante y bastante exigente consigo misma en todos los sentidos, ¿vale? Con lo bueno y con lo no tan bueno, tal No vez. tan bueno. Claro. Pero bueno, eso le ha hecho generar un hábito muy rápido y ponerse cada día a la misma hora, en el mismo sitio, con su música, generar esa rutina y esa dinámica, ¿no? Entonces, claro, empezó a ver los beneficios. Pues siguió hasta que empezó a venir a los casales, como digo, y al casal. Y bueno, pues eso, cuando yo abordé su caso, para ella un poquito el objetivo era hacer la postura de la paloma, en la cual pues tenemos una extensión de columna, ¿no?
y era su objetivo, además sin ningún tipo de ayuda externa, digamos, sin almohadones o zafu o bloques o cualquier ayuda externa que para ella significaba ir a menos, ¿no? Debilidad, ¿no? No soy suficiente. Debilidad, sí, sí, sí. Porque además ella decía, esto es yoga para cobardes. Oh. Sí, 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 eso me lo repitió en unas cuantas veces, me hacía mucha gracia y bueno, hasta el punto de que cuando yo iba a hacer las clases allá a su casa, yo le decía, digo, el látigo lo cuelgas fuera. Digo, aquí no lo queremos el látigo, ¿vale? Y se reía. Y bueno, pues eso, cuando abordé su caso me pasó su diagnóstico y bueno, pues en el diagnóstico lo que aparecía era eso, una estenosis del canal vertebral, que es un estrechamiento, ¿vale? En la parte lumbar. Tiene también hipertrofia de las articulaciones interapofisarias y, y tiene abombamientos y protusiones en distintos puntos de esa columna lumbar. O sea, más o menos desde la L2 hasta S1, pues todos son protusiones, abombamientos en lo que es la parte en el cuerpo vertebral y hipertrofia de la articulación por el otro lado, en la parte de las apófisis. Entonces, claro, pues con ese trabajo que ella tenía de enfermera, esos hábitos ese hábito postural que ella tenía de flexión constante, flexión de cadera, flexión de columna, con peso añadido, con bolsas de sueros, medicamentos, de cuidado, pues, y el sobrepeso, pues todo eso hizo que esa zona lumbar, que es la más vulnerable, ¿no? La que pues si no hay mucha conciencia corporal, pues queda más, Expuesta. más expuesta, pues bueno, lo sufrió. Y bueno, pues la idea entonces para mí era, para empezar, quitarle esa idea de ese objetivo, de esa postura, de esa manera, porque sí que puede hacerla, pero tal vez no de esa manera. Y bueno, pues observar un poquito desde el principio. En clase yo observaba que ella trabajaba seguía la sesión con muchas retenciones en la respiración. De hecho, primero hacía el movimiento y luego cuando acababa el movimiento respiraba, inhalaba o exhalaba, dependiendo, ¿no? Entonces, para mí el foco principal desde el inicio fue una reeducación en la respiración. Vale, cuéntame un poco qué sentía ella con todo esto, pues tenemos el diagnóstico. ¿Cuál era su sensación? ¿Por qué necesitaba solucionarlo? Porque muchas veces este tipo de cosas pues no dan síntomas y otras veces dan síntomas muy fuertes. ¿Cuál era su caso? Síntomas, limitaciones en su día a día, en cuanto a, por ejemplo, pues algo tan sencillo como levantarte del sofá. Le dolía. Sí, o quitar una lavadora, poner una lavadora, en fin. Mucha limitación en su vida diaria. Ir a coger algo de arriba, ¿no? Eso también le generaba en extensión. Y bueno, pues en general, ¿no? Como que mucha lentitud en los movimientos para minimizar un poquito ese daño, ese dolor. Vale. Así ¿Situación que, actual ¿cómo? de esta persona? ¿Cómo está hoy esta persona? Está bien. Está bien. A ver, no sigue teniendo como etapas, ¿no? A lo mejor en un mes, pues a lo mejor ha tenido momentos en los que ha podido tener dolor, ahora ha vuelto a trabajar, entonces vuelve a conducir para ir hasta su sitio de trabajo. Trabajo de pie prácticamente todo el día, ¿no? También. Sí, pero bueno, como ya tiene ese hábito creado, pues ella sigue con su práctica de yoga. Y más luego, toda esa atención que le hemos puesto, aparte de la respiración, a los hábitos posturales dentro de la práctica para llevarlos hacia su día a día, que entienda pues, que ese yoga lo puede seguir practicando cuando quita la lavavajillas, que entienda el movimiento de la pelvis, que Y lo va entienda. consiguiendo. Sí, 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 sí. Además ella me lo dice, que bueno, sí, el recoger un poquito el abdomen, el bajo vientre, o sea, activar el transverso para a lo mejor, pues según qué movimientos. Entonces, claro, todo eso, o elongar, ¿no? Crecer un poquito cuando estás de pie, pisar de otra manera también. Entonces, todo eso ella lo va incorporando y, bueno, pues va haciendo yoga todo el día, al final.
Qué guay. Sí, Vale, sí. entonces o sea, está mucho mejor, tiene algunos momentos puntuales de dolor y demás, pero sigue requiriendo esa rutina. Sabes que Sí, ya tiene un daño, que es un desgaste que no va a desaparecer. Es exacto. un punto interesante a entender. Vale, entonces, ¿qué hiciste cuando te encuentras con este diagnóstico? Que además cuando lo lees seguro que tienes que leerlo varias veces. A ver, No, esto a ver, leerlo, ¿qué implica? claro, leerlo y apuntar cositas porque, o sea, ir a internet, intentar entender, o sea, sin, porque yo ni soy médico ni quiero, en fin, pero sí quiero entender un poquito qué puede generar eso. Entonces había algo como, aquí pone pequeño foco de cambios tipo MODIC 1 en platillo vertebral inferior de L5, ¿no? Y bueno, al final pues pone refleja cambio inflamatorio a nivel vertebral. Pues simplemente con eso, con saber que hay una inflamación, pues ya, en fin, te está dando información, ¿no? Te está dando unos datos de que ahí, pues aquello está inflamado, ¿no? Y ese tejido está empujando y lo que, bueno, al final a mí lo que la Encima conclusión está hipertrófico, ¿no? También es que decía. necesita espacio en toda esa estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues el abordaje fue, como digo, empezando por la respiración para, para poder luego incorporar esa respiración en las posturas, porque si no, no hacemos nada. Y bueno, pues empezábamos con trabajo muy sencillo de respiración, por ejemplo, tumbadas con las piernas, con las rodillas flexionadas, los pies apoyados, las piernas pues relajadas y empezábamos llevando la atención al abdomen, la respiración en 3 fases, más luego incorporar los brazos hacia arriba, brazos hacia abajo para que también entienda y observe cómo la columna va hacia esa extensión cuando llevas los hombros en flexión, ¿no? Cómo baja, cómo se moviliza también la pelvis en anteversión, retroversión, o sea, no retroversión, pero bueno, para que ya vaya incorporando y generando la percepción de todos esos movimientos. Y bueno, la verdad que es súper guay porque la respiración enseguida vi que cambiaba, hacíamos una sesión a la semana, digamos, en su casa, vaya. Y luego ella durante la semana hacía cada día esa secuencia que habíamos pactado, ¿Por ¿no? qué fuiste tan directa lo primero a la respiración? Pues porque la respiración tiene un efecto, bueno, porque la respiración es esencial, es que ella tiene un efecto muy directo en el sistema nervioso, ¿no? Y en tu sentir. Entonces ella también venía con un estado de ánimo regulín. Entonces, bueno, ese ganar capacidad respiratoria, ya estás trabajando el diafragma, también tiene el efecto, como hemos visto en la EBI, si hablamos de cadenas miofasciales en la parte más profunda, ¿no? Ujú. Y bueno, pues porque a la hora de trabajar posturas, si queremos generar espacio en la columna también, trabajando desde una retención, los tejidos tampoco se van a comportar de la misma manera. Los tejidos, las estructuras en general, no se van a comportar de la misma manera. No vas a estabilizar igual el abdomen, por ejemplo, y toda la zona lumbar si estás reteniendo cuando estás yendo hacia, generando una palanca con cualquier parte del cuerpo. Entonces, bueno, pues es esencial. Ok. ¿Y qué abordaje aparte de la respiración hiciste a nivel de movimiento y qué relación viste entre ese trabajo de la respiración en paralelo al resto? Bueno, pues el resto bueno, el abordaje aparte de la respiración y coordinarlo con los movimientos, pues también, bueno, yo observé que la columna, para mi gusto, estaba rectificada, o sea, no había curvatura Para tu apenas, gusto. Para tu gusto. aunque yo no dije nada, porque como era algo subjetivo, pues no le dije nada. Pero sí que tenía la sensación de que la pelvis estaba en retroversión, la Ujú. columna lumbar rectificada, un poquito de hipercifosis, porque cifosis ya hay en la columna torácica, y el cuello ligeramente hacia adelante, con joroba, además, ¿no? Pero bueno, esto yo lo consideré que estaba ahí,
empezamos a hacer la rutina y ella de repente me dijo que, bueno, que hacía mucho tiempo le habían diagnosticado rectificación vertebral, o sea, de la columna. Y le pregunté en qué parte, dice, en toda la columna. Digo, pues mira, no era solamente algo subjetivo, porque es que realmente es muy claro. Los hombros los tenía hacia adelante también. Y bueno, pues entonces el abordaje fue flexibilización de la columna, movilizar para darle un poquito de movimiento. Aquí me encontré que en la extensión, o sea, yo ya desde el principio vi que en la extensión le generaba mucha molestia. Pues seguramente por esa hipertrofia en la vértebra, ¿no? En la parte de la... No me sale ahora. Las articulaciones, sí. De las articulaciones. Pero bueno, igualmente, sin llegar hasta donde le pueda empezar a generar una molestia, pero sí que darle un poquito de movilidad. Mucha elongación de la columna, desde movimientos de, pues eso, como he dicho antes, de flexión de hombro, tirando hacia arriba, ¿vale? Esto lo hacíamos al principio en tumbada ella sobre el suelo para no generar, para que la columna estuviera relajada, por así decirlo, que no hubiese un trabajo de sostenerla en contra de la gravedad, ¿no? Y ver un poquito cómo se sentía y luego ya ir llevándola a postura de pie o sentada, ¿no? Bueno, lo que hice también... Una pregunta. ¿No tenía algún tipo de tratamiento con profesionales sanitarios en ese momento? Porque tenía tanta limitación. O sea, ¿había ido a algún fisio o había ido a un médico y no le habían dicho, no estaba haciendo nada o no había ido siquiera y prefería probar No, yoga? sí, ¿Cómo fue el de caso? hecho, esto no lo habíamos comentado antes, le hicieron una rizólisis, le habían Ujú. practicado una rizólisis que no hizo nada, prácticamente. O sea, no percibió ningún cambio. Y bueno, yo sí que le recomendé pues ir a un osteópata bueno, algún tipo de terapia manual. Pero claro, ella estaba pues, o sea, con esa rizólisis y de vez en cuando tomaba algún calmante. Ujú. Bueno, Mm. entonces sí había ido al médico, pero típico, de no hacer gran cosa, ¿no? Vale, okey. ¿Y fue entonces a un osteópata? ¿Acabó yendo? Sí, al final acabó yendo y le fue muy bien. ¿Y era a la vez? ¿Fue después? ¿Cómo lo coordinasteis? ¿Te Pues coordinaste con él? ¿Cómo fue? fue una vez que, claro, cuando acabamos cuando digamos que di por zanjado el tema, de alguna manera, porque tampoco se podía alargar más en el tiempo, pero cuando yo vi que, bueno, que ella había comprendido todo y que además ella me lo iba verbalizando, ¿no? Mientras se hacía la postura, ella te iba contando, ¿no? Lo que iba haciendo. Entonces, bueno, en un momento yo ya me di cuenta que sí, que ella ya puede ser independiente, ¿no? Que puede hacer su práctica segura. Qué guay. Pero igualmente hemos generado ahí una relación de amistad súper chula, súper chula. Y claro, estamos al tanto, siempre nos mandamos, bueno, siempre, de vez en cuando nos mandamos mensajes, de hecho tenemos pendiente una quedada y claro, ella me va contando. Entonces fue ya cuando acabamos, por así decirlo, que ella fue al osteópata y me dijo, y bueno, y me dio las gracias por la recomendación, que estaba muy feliz y que bueno, que bueno, eso junto con las clases, ¿no? Y Y bueno, mantener su secuencia y en el día a día, claro. estaba encantada. Estaba... Vale, genial. Por aclarar eso, porque de repente pensaba, pues si estaba tan mal, no le habrían dicho nada en otro sitio. Claro, no había encontrado solución, que es una situación muy habitual. Sí, Okey, estábamos entonces porque, aparte del abordaje de respiración, estás también haciendo un abordaje, intuyo por lo que estás explicando, como bastante suave, de movilización de columna, ¿no? muy suave, sí. Muy suave, también trabajando inclinación un poquito, torsiones, para ver un poco, pues eso, a ver cómo estaba, porque aparte de flexibilizar la columna, también encontré que era muy interesante trabajar la fuerza abdominal, sobre todo más interna del transverso. Bueno, pues eso, para ganar fuerza y estabilidad en esa postura erguida y poder realmente generar esa elongación, ¿no? Un poco más que te la pida el cuerpo, más que tú tener que buscarla, ¿no? Entonces Ujú. generar ese hábito y esa instrucción, ¿no? Al cerebro, de alguna manera.
Y bueno, pues estuvimos ahí también incorporando las torsiones y también con adaptaciones, porque hacia el lado derecho, si no me equivoco, le generaba bastante más dolor llegar abajo del todo. Entonces, cuando poníamos un almohadón o un edredón, cualquier cosita para que ella... Porque, bueno, la torsión la hemos trabajado tanto a nivel de fortalecer, ¿vale? Sin brazos, simplemente trabajando la musculatura, sin brazos me refiero, sin hacer palancas, ¿vale? De este, sin tirar con los brazos, sino dejando aquí los brazos, no se me ven mucho, pero bueno, y simplemente moviendo desde aquí, ¿vale? Para llevar también atención y generar propiocepción, ¿no? En esa zona, o sea, en toda esa musculatura, que ella pudiera sentirla realmente. Y luego hemos trabajado la torsión también en postura tumbada desde para relajar, digamos, para trabajar todo ese estiramiento del tejido facial. Entonces, por eso utilizábamos un almohadón para que ella pudiera realmente llevar la atención a la respiración, a respirar profundo y bueno, pues a afectar todo ese tejido, a darle un poquito de espacio. Genial. A nivel de pauta, si nos puedes explicar qué hacíais, con qué frecuencia, cuántas veces o cuánto tiempo lo manteníais, para que alguien, imagínate que hay alguien exactamente en la misma situación y quiere replicarlo, ¿cómo se lo explicarías? Pues bueno, las sesiones, porque ella luego cuando me pasó el diario, ella suele hacerlas en torno a 45 minutos, una hora. Dentro de lo que ella también Es mete, bastante. sí, pero claro, no es todo práctica física de asanas, por así decirlo, sino que también hay una parte de meditación que, bueno, Ah, yo vale. consideré que también era esencial. Importante, vale, ok. Y bueno, le recomendé un par de sitios donde poder encontrar meditaciones guiadas para lo emocional también. Y bueno, yo siempre digo que las asanas están muy bien, pero que la panacea para mí es la meditación. Ujú, estoy de acuerdo. Y bueno, pues se compró un zafu. Se compró un zafu y bueno, está muy feliz con su zafu porque también, claro, el yo de repente sentarla sobre bloques y elevar un poquito la altura de la pelvis, ¿no? Y al principio pues también un poco, no reticente, pero ay, como que eso, yoga para cobardes, ¿no? Y acabó comprándose el zafu y bueno, me compró a mí otro, mi zafu me lo ha regalado ella, que de hecho estoy aquí sentada. Y bueno, pues está muy feliz con su zafu. Y bueno, pues ha ido readaptando toda su práctica, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, las sesiones son de una hora en las cuales introduce esto, trabaja de forma muy lenta. O sea, muy lenta me refiero, no va al hecho de hacer repeticiones, sino a estar realmente consciente con la respiración. Entonces, claro, esa respiración ha hecho que su práctica sea un poquito más lenta, Más controlada. más controlada. Y bueno, pues a día de hoy no sé muy bien qué rutina estará siguiendo, pero sí que después de zanjarlo nosotras, pues incorporó alguna de las cosas de las que hacíamos, incorporó más cositas que ella quería hacer. Y luego se dio Pero la cuenta, que, la que hacía contigo, para que entendamos cuál fue el proceso que la llevó a estar ya mejor. vale, pues mira, a la que hacía conmigo, que también fue cambiando en el tiempo, empezábamos con respiración, ¿vale? Y bueno, también trabajábamos fuerza en los hombros, el trabajo de apertura del Mm. pecho y demás para esto que decíamos de la hipercifosis así leve, ¿no? Porque luego también en chaturanga y en tabla, que también quería hacerla, pues notaba como dolor, tenía poca fuerza en los brazos, entonces esto lo estuvimos trabajando también, la fuerza en los brazos con banda elástica, ¿vale? Trabajando distintos ejercicios, bueno, un par, tampoco muchos, y luego el rango de movilidad, digamos, con una banda, con el cinturón de yoga en este tipo de movimientos, ¿vale? De brazos hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Pero como todo muy pausado y demás. Entonces hacíamos primero respiración, luego un par de ejercicios de autoelongación de la columna en postura tumbada, luego pasábamos a trabajar un poquito los hombros,
Y luego aquí tengo, vale, la postura de Ardha Uttanasana es la postura de medio perro boca abajo, ¿vale? Esta en la que apoyas las manos en la pared y vas a una flexión de pelvis y de cadera, perdón. Y bueno, pues esta le generaba un poquito de dolor, entonces lo que hicimos fue subir un poquito las manos y en lugar de generar el tronco paralelo al suelo y luego las piernas, pues lo que hacíamos era subir un poquito las manos y el tronco estaba como en diagonal, ¿vale? Para realmente generar esa elongación de la columna y poder también que la respiración haga su trabajo. ¿Cómo eran esas primeras veces que practicaba esto? Porque entiendo que por lo que me dices debió ser incómodo, ¿no? Sí, las primeras veces que sí, esto era incómodo, este tipo de posturas. Entonces, bueno, pues íbamos haciendo los ajustes. Cuando la llevaba a tronco en diagonal, pues ella no notaba dolor, entonces le creía que no estaba haciendo nada. Claro. ¿Cómo gestionaste eso? ¿Cómo gestionas un punto en el que si te pasas es una estenosis, de que le puedes hacer daño de verdad, y si no, pues tienes que lidiar con que la persona, por un lado, o pueda aguantar poco tiempo y eso le frustre, o, como dices en este caso, pues que sienta que no está haciendo gran cosa. Bueno, ¿Cómo gestionaste? explicándole lo que está ocurriendo, que ella también entienda su cuerpo y que entienda, porque esto se puede explicar a una persona de a pie, como digo yo. Tú puedes hacerle un dibujito muy sencillo, explicarle las vértebras cómo se están comportando y qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, claro, cuando ella ya tiene ese entendimiento, por más que no sientas, o sea, explicarle también por qué el dolor no es bueno en la práctica, qué es lo que está generando, la rigidez a nivel de tejido que está generando. Entonces, claro, si una persona ya entiende que se está haciendo daño cuando siente dolor y no lo deshace, ¿no? Pues enseguida eso cambia, yo pienso, o sea, para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, ¿no? Tú no quieres autofustigarte, Sí, ¿vale? sí, lo entiendes, claro, el tema es entenderlo, o sea, a nivel pedagógico hay un trabajo importante aquí. No, para mí este trabajo, o sea, en relación a la EBI, me ha ayudado mucho el poder llegar a explicarlo de una manera muy sencilla. Ujú. Explicarlo sin tener que irte a tecnicismos o a palabras, como digo yo, ¿no? O bueno, sí, a palabras así extraños o conceptos extraños, sino que, bueno, pues tú a poder explicarle, vale, ponle aquí la mano y siente como al llevar el brazo hacia arriba, pues se tensa esta musculatura, vale, pues esta musculatura que tú estás notando está haciendo que la columna, en fin, todo eso se puede explicar, ¿no? Y se puede sentir, que es lo Claro. más Es que ese también es interesante, un punto importante a nivel de pedagogía. Tienes que claro. saber hacer que la persona lo entienda y muchas veces las palabras son suficientes, muchas otras veces no. Tienes Mm, que trabajar también con esa sensación. Así que vale, está genial. sí, sí. Okey, seguimos. Es importante el tema de entenderlo. Te preguntaré más sobre esto. Estábamos en que estamos haciendo movilidad de hombros y pecho y demás. ¿Cómo seguimos? Pues seguimos con, bueno, estirar también todo lo que es la línea posterior, superficial, sobre todo en las piernas, que ya también reportaba como rigidez, ¿no? En perro boca abajo o en medio perro boca abajo apoyada en la pared, pues también había tensión en la zona de la posterior de las piernas. Entonces, bueno, pues un poco también explicarle la relación que hay con la pelvis, con la anteversión y la retroversión y ese abordaje, ¿no? Para estirar también desde ahí. Esto lo hacíamos, bueno, pues en esta postura también de la pared y luego en posturas tumbadas hacíamos, bueno, apanasana primero con una rodilla, más luego estirar la pierna, la rodilla, ¿no? Con el pie eh, empujando desde el talón, cinturón para, para ajustar también a su movilidad, ¿no? A sus posibilidades y tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo empezaste y cómo fue progresando? Pues las posturas al principio las manteníamos, pienso que de minuto y por lo menos 1 minuto y medio seguro. Bastante, para empezar. ¿Lo aguantaba bien ella porque es muy guerrera o...? Porque Sí. es muy guerrera y porque ya tenía un hábito de cada día. Entonces, bueno, a ver,
había algunas en las que luego también hacíamos, ¿cómo se dice esto? Transiciones, ¿no? Por Ujú. ejemplo, de cuando, bueno, por ejemplo, para la tabla, ¿no? Que ella quería tabla, bueno, pues tabla, sí, pero con rodillas, porque realmente no tenía todavía esa fuerza abdominal, en los hombros. Entonces, cuando ella ya lo fue ganando, que lo hizo enseguida, como en una semana, 10 días, ya tenía una fuerza impresionante. Y bueno, pues ya hacía la tabla. Entonces digo, bueno, pues ahora de tabla a domuca, ¿no? Para ir ahí trabajando esa coordinación con la respiración, como decíamos, ¿no? Y, y bueno, pues íbamos haciendo esa transición. Y esto te lo decía por, a Esto me lo ver, decías porque estamos hablando del tiempo. del tiempo, vale. Pues a lo mejor ella quería hacer quería estar ahí un montón de tiempo haciendo esas transiciones, ¿no? Y yo ya notaba en algún momento que aquello ya empezaba A a flaquear desafiar. la técnica. Entonces ahí sí que pues hay que estar, ¿no? En plan, pues no sé, tampoco hace falta que hagas 10. Haz hasta que tú te encuentres cómoda, porque además no vas a ser de las personas que vas a hacer dos y en cuanto sientas que ya has hecho un montón vas a parar. Es más hacia el otro lado. Entonces intenta, pues eso, como yo le decía, intenta dejar el látigo fuera, ahí colgadillo, ¿no? Y venir sin látigo y quererte en la ¿Te práctica acabó también. haciendo caso? ¿Te fías de que ella ahora se lo toma de esa forma, su práctica por su cuenta? Bueno, supongo que ella sigue siendo como es, ¿no? Pero pienso que sí, que entiende, ¿no? La importancia de no ir hacia límites dolorosos, ¿no? O lesivos. Sí, Pues todos podemos ser como un poquillo, un pelín autoexigentes o muy, muy autoexigentes. Ahí mm, está el punto. Ser autoexigente entiendo que también es, como dices, va en la personalidad quizá, pero mi pregunta es, ¿dejó de ser tan autoexigente? O sea, ¿dejó el látigo de verdad fuera? sí. Sí, Es porque importante. el edredón lo siguió usando en la torsión, entendió que hacerse daño no era para nada el objetivo. Y sí, sí, sí. Ha dejado de. Ha habido posturas, luego, según fuimos cambiando la rutina, añadí posturas de pie. Y bueno, pues ella me decía, no, aquí noto dolor y bueno, pues no la voy a hacer. Y era como, genial, genial, que tú lo decidas, no la hagas, es que no es necesario, simplemente estamos trabajando, bueno, ni siquiera para progresar, sino para añadir más cositas, para trabajar otras cosas que te van a ayudar también, ¿no? El equilibrio, que también lo tenía así un poquito, pues bueno, por ir dándole un poquito de juego, porque a ella también le gusta la variedad en las posturas y bueno, pues eso, pero ella es consciente, lo que no, no. ¿Durante cuánto tiempo fue todo esto? ¿Cuántas semanas ocurrieron? Pues fue, creo que durante un mes, a ver si tengo por aquí, más de un mes, más de un mes. Pues ahora mismo, a ver, espera, ¿5 o 6 semanas quizá? sí, incluso, sí, bueno, tampoco 2 meses no fueron, porque esto fue, a ver, empezamos en febrero, marzo, pues vamos a decir que máximo 2 meses, pero creo que no llegó, Para cuando estuvimos en Madrid ya estaba resuelto. sí. Sí, 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 pues se entregó y demás. Sí, entonces mes y medio, Mm. 6, 7 semanas como mucho. Sí, y además empecé más tarde porque como empecé con el caso de la vecina, que al final resultó que no resultó, pues estuve con ella como 2, 3 semanas y nada, ya tuve que empezar con esta otra amiga. La importancia de saber elegir la persona con la que se trabaja, ¿eh? Que si no hay implicación por los 2 lados no funciona. Totalmente. Okey, okey, vale. Creo que alguien que haya puesto el oído y esté avispado va a poder sacar mucho de aquí a nivel práctico. Y, creo que también es muy, muy, muy interesante lo que has explicado de la parte de la educación, de la pedagogía hacia la persona con la que estamos trabajando, porque al final es un trabajo de 2. De hecho, lo que dices, dejaste un caso
sin terminar porque no se estaban aplicando las propuestas y claro, si no se hacen cosas, pues no van a pasar cosas. Ya. Así que hay personas que es más fácil que hacerles entender la importancia de ser constantes o del porqué de lo que estamos haciendo, hay personas que menos. En este caso, mm, no sé cómo lo viviste tú en el sentido, ¿te costó mucho? ¿Es algo que a partir de aquí este aprendizaje lo has ido aplicando con otras personas con las que hayas trabajado? ¿Cómo lo has vivido y cómo lo has aprovechado esto? El caso de este caso final. El hecho del trabajo más pedagógico que has tenido que hacer, porque has hecho mucho hincapié durante todo el podcast, ¿no? Sobre que tuviste que explicarle, que lo entendía, que ya no va a hacerse daño porque entiende lo que está haciendo, que le explicabas con dibujos para que entendiese por qué, que ahora mismo ella misma era la que te decía qué es lo que iba haciendo y por eso te fías de que lo haga por su cuenta. O sea, ¿cómo pasas de ese punto de quiero hacer una postura concreta, ¿no? Que es que la mayoría de personas están ahí, a vuela sola y me fío? ¿Cómo paso? Bueno, hablando mucho. Hablando mucho. Ella me decía, dice, es que yo no me puedo creer que una profesora de yoga sepa tanto de anatomía. Y yo, claro, no hacía más que hablarles durante todo este curso. Claro, la EBI la empezamos en octubre, ¿no? Si no me equivoco. Ujú, sí. Empezaron los casales en septiembre. Y claro, todo era en plan de, es que con este curso digo, bueno, perdonadme porque esto lo expliqué así la semana pasada, pero ahora os voy a explicar esto y además el por qué. Entonces, claro, pues eso, es que ha sido un acompañamiento del curso también hacia ella, ¿no? Y bueno, pues es que el poder entender yo las cosas, porque yo también las puedo experimentar en mí misma, hace que tú que las puedas explicar también mejor. Y a nivel pedagógico, o sea, me interesa el proceso pedagógico. Tú, hablando con ella, ¿cómo hacías para que te entendiera? ¿Qué reto viste o no lo has visto como algo muy difícil? ¿O luego en otros alumnos te ha costado más, menos? ¿Cómo vives esa parte pedagógica? Bueno, la parte pedagógica, bien, porque es una persona muy, ¿cómo se dice? Cuando una persona está dispuesta a recibir, ¿no? Abierta, ¿no? A recibir Ujú. y a aprender. Y además muy, muy interesada en generar un cambio, ¿no? Y en sentirse bien, en estar bien. Es que lo tiene clarísimo. Entonces, a ese nivel me ha resultado muy fácil parar la secuencia, si ha hecho falta, ¿no? Parar un momento, explicar, hablar en el momento, hacer ajustes o incluso cambiar de postura para explicar lo mismo, pero en otra postura, en otra situación. Entonces ha sido pues a través de mini tallercillos, ¿no? De hacer, sí, preparar una secuencia y bueno, a lo mejor estábamos como 2 horas para hacer una secuencia de yoga de 1 hora o algo menos, ¿eh? Pero claro, porque había muchos parones, bueno, observando mucho, hacía muchos vídeos que los he estado revisando esta mañana, hacía muchos vídeos para que ella los viera también, para que vea el movimiento, porque muchas veces también cuando, yo qué sé, pues cuando hacía la tabla y luego quería hacer la transición hacia chaturanga, pues ella se sentía de una manera y yo le decía, pero bueno, digo, pues te vas a ver para que tú veas realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Me gusta, me gusta. Punto interesante también, que ella se pueda ver en los vídeos, además vídeos a cámara lenta, de estos que son así como, esos son muy guays, porque realmente puedes ir viendo todos los ajustes también, ¿no? Y claro, pues el entenderlo, la atención, más el entendimiento, más la autoobservación por parte suya, ¿no? Más el poder verse, ¿no? Verlo en el vídeo, pues que claro, eso tiene que, eso genera un cambio al final y yo lo he vivido a nivel de, o sea, yo como la persona que lo guía como algo muy satisfactorio también, ¿no? Vale, vale. O sea, muchísimas herramientas bien usadas en su momento. Sí. Mm, vale, vale, está guay. Grabar a una persona, sacarle fotos, explicarle de varias maneras, pararlo, ponerle ejemplos en otras posturas. Son muchos detalles, ¿eh? Para que veamos la importancia de la pedagogía. Muchas veces, y también es posible que si alguien sigue este podcast y va escuchando otros episodios también, muchas veces
en estos aspectos que son como muy técnicos, anatomía, biomecánica, da mucho la impresión de que tenemos que con saber mucho, tenemos que saber mucho, y con saber mucho y saber aplicarlo ya es suficiente. Y se olvida también bastante la parte de relación con la persona y de pedagogía. Hay una mayoría de situaciones, y me atrevería a decir, porque bueno, he tenido muchísimos alumnos trabajando de forma individual y siempre es el mismo patrón, una mayoría de situaciones en las que lo más importante acaba siendo, evidentemente, el trabajo para solucionar el problema en concreto, pero después de ese trabajo no hay una solución real si no hay una pedagogía que haga que no se repitan las situaciones que han llevado hasta ahí. Una persona lesionada es porque ha no tenido suficiente cuidado en algo, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces. Una persona que tiene algún tipo de molestia y viene de un hábito postural, pues esto mismo. Una persona que tenga algún tipo de limitación o tensión y todo venga a un nivel más emocional o de gestión, tiene que aprender por qué es importante meditar y por qué es importante ser constante. Todo esto tienes que hacérselo entender a una persona, no solo entenderlo tú. Así que es una parte muy interesante, me parece muy chulo que lo podamos comentar. Sí. Ok, vale. Caso complejo el tuyo, ¿eh? Sí. Caso intenso, caso intenso. Me Sí. gusta. Además, le he tenido que dar muchas vueltas y reajustarlo muchas veces, ¿no? Porque el otro día lo hablábamos. Eso. ¿Cuándo fue en la formación esta de intensiva, del 2.0, biomecánica, ¿no? Ujú. Que alguien decía, todos son casos resueltos, muy bonitos, tal, y era como, no, muy bonitos no, es que no lo resolví de un día para otro, es que le di muchas vueltas, pasé muchas noches aquí intentando ponerme en su lugar, entender, pues eso, esos abombamientos, esas protusiones, si salía más por el lado derecho, porque claro, cuando llevas la cadera en flexión, aquí hay una rotación externa, claro, aquí le molesta la rodilla, porque el nervio debe de estar, en fin, o sea, tienes que ponerte dentro de, intentar poder llegar a dentro de esa persona, qué es lo que puede estar sintiendo, ¿no? Y bueno, pues revisar de nuevo la información, en fin, le tienes que dar vueltas y bueno, ir readaptando también. O sea, para mí es Además, aquí no sirven las recetas mágicas. O sea, una para nada. estenosis lumbar puede ser de muchas maneras. Para una persona puede tener unas consecuencias, para otras otras. Puedes estar en una zona de la columna o en otra zona de la columna. Puede haber afectado previamente a una estructura medular, por ejemplo, o no. Claro, es un mundo cada persona. Si no tienes esas herramientas para ser independiente a la hora de elaborar esas hipótesis, intentar plantear tu propuesta y tener la suficiente capacidad de modificarla en el momento si hace falta. Si no tienes todas estas herramientas, se vuelve complicado. Este es el típico caso que tienes que darle 2, 3, 4 o 5 vueltas, depende de la persona. Hay veces que es fácil, relativamente, pero siempre tienes que tener como mucho cuidado. Ya solamente con ese diagnóstico es para ir con pies de plomo. Y bueno, el otro día también, de hecho, yo sigo, claro, no es que lo hayas resuelto y te olvides, sino que yo, por lo menos, le sigo dando vueltas y según vas sabiendo también más cosas, ¿no? Porque también pasó que, bueno, con la formación de la EBI, como tenemos curso, tenemos como módulos extra y uno de ellos el de, ¿cómo se llama, mi amor? Que se me olvidó, este hombre tan maravilloso que hizo el Frank, Fran, Alejandro. ¿no? Y claro, no pude ver sus módulos hasta después, ¿no? Y entonces después, al haberlos visto, he sacado más conclusiones y es como, vale, he vuelto a revisarlo, tal, y bueno, pues tengo que hablar con ella. Genial. Tengo que hablar con ella para, bueno, a ver qué tal lleva su práctica, a ver cómo se encuentra. Bueno, hace 2 semanas o 3, no hace más, me dijo que estaba muy bien y que se encontraba muy bien, pero bueno, me gustaría quedar con ella y hablar y ver esta otra cosa nueva que he visto, ¿no? Que es en relación a las rodillas, los pies que ya lo noté yo que eran planos, Mm, ¿no? Que se iba hacia adentro. Bueno, estas cositas. qué guay. Qué guay. ¿Has visto el módulo de Alejandro de estabilidad y control postural? Sí, sí que lo Vale, pues combínalos entonces. Si es tema de pies. tengo que volver a. De hecho, lo pensé, digo, vale, con esto que he visto de Frank, voy a volver a ver el otro y bueno, pues. En un mes, menos de un mes, Alejandro va a estar complementando con tema de pies el módulo que hizo. Va a hacer una clase nueva. Qué guay. Así que si quieres apuntártelo para
para aprovecharlo también si vas a quedar con ella. Ok, vale, pregunta más para ti, no ya tanto del caso. ¿En qué situación estabas para meterte en este lío? O sea, antes de entrar en la EBI, ¿por qué decides meterte en la EBI y meterte en situaciones como estas, ¿no? En las que te dedicas 2 meses a un trabajo específico con una persona y luego le sigues dando más vueltas y aún tienes más ganas de seguir dándole vueltas, pero al final es un trabajo Mm. intensito. O sea, ¿qué es lo que te llevó? ¿Qué necesitabas tanto como para meterte en un programa de 6 meses como la EBI y luego seguir con, ya llevamos ahora unos 3 meses igual que terminaste y seguimos con esto? Cuéntame. Pues no querer hacer daño, ¿no? Y aparte de eso, pues cuando estás guiando una clase, el poder hacerla para todo el mundo. No que todo el mundo haga la clase como tú la guías, sino que tú puedas guiarla de la manera que cada persona necesita. Es Para muy chulo. no... ¿Lo has conseguido en clases grupales? ¿Cómo? Es muy chulo, digo. ¿Lo has conseguido en clases grupales? Sí, Qué guay. sí. Bueno, cuando lo verbalizan y lo expresan, porque hay gente que está sufriendo y no lo dice. Y es como, no, decírmelo, por favor. Claro, no Ahí, puedes ir. ahí no puedes controlar ya tanto. Claro, claro, pero yo esto lo digo mucho, no os vayáis con dolor y si sentís dolor, levantáis la mano. Si no queréis hablar, levantáis la mano, yo voy y hacemos otra cosa. Cambiamos la postura, cambiamos, en fin. Hay gente que no hace balasana, que se tumba y se coge las rodillas para no poner peso en las rodillas o en la cadera. Entonces, bueno, pues mirando mucho, andando mucho, yo pues casi nunca estoy en la esterilla, dependiendo de la clase que haga, ¿no? Pero además me ha servido mucho, bueno, yo tenía esta cosa de guiar una clase, ¿no? Bueno, pues de alguna manera montarte tú una clase y decir, pues hoy vamos a hacer esto, ¿no? Y ahora, pues yo siempre que llego pregunto, ¿cómo estáis? ¿Alguien le duele algo? Porque lo que te vaya a doler a ti hoy, piensa que mañana al otro seguramente un cuello rígido, una lumbalgia, yo qué sé, dolor en las rodillas o yo qué sé, tensión aquí en la cadera, es que nos va a pasar a todos en algún momento o a la gran mayoría. Y si no te pasa por hacer esto, no te va a pasar nada. O sea, es que estamos igualmente potenciando el cuerpo, ¿no? Y trabajándolo. Entonces ahora las abordo así, las clases, todas, o la gran mayoría. Pues yo vengo con el cuello tal, pues venga, vamos a hacer un poquito de trabajo de cuello, tal, no sé qué, y siempre hay una comunicación para que ellos sepan, y ellas, lo que se va a hacer y por qué, ¿no? Y siempre suele ser a colación de que alguien viene con algo, bueno, con alguna condición específica que quiera. Entonces, claro, para mí llegar a esa conclusión es genial, ¿no? Porque he pasado de la inseguridad de escribirme una guía para hacer una clase bueno, pues a ver cómo se sienten, ¿no? A ver cómo se sienten y poder en ese momento improvisar. O sea, no improvisar, sino decir, vale, pues hoy vamos a hacer esto. Adaptar, claro. Adaptas lo Adaptar que vas a hacer a ellos. un minuto y, vale, pues vamos a hacer esto. Vale, genial, venga, vamos a ello. E incluso en medio de la clase decir, bueno, no, mira, antes de esto vamos a tal, para esto, en fin, explicarles, ¿no? Entonces, a mí me apetecía mucho eso. Suena Y muy viva esa clase. sí, Está chulo. sí, sí. Por norma general, la gente está encantada. Hay alguna alumna que viene en plan de, pero no haces nada más avanzado. Lo que quieren es, pues, secuencias, ¿no? En las que haces un montón de cosas y demás. Todo bien, a Sí, mí fotos para Instagram. me gusta mucho hacer este tipo de yoga también, pero encuentro que para la gente que viene por necesidad, que es la gran mayoría, pues, en fin, hay que abordarlo. Hay que abordarlo. La realidad es que cuanto más complejidad metes, más difícil es que haya un buen control y la realidad asumiendo la sociedad en la que estamos, no abunda el autocontrol y el autoconocimiento en ese sentido. Así que hay que tener eso también presente. Sí. Ok, genial. Vale, dime otra pregunta. Esta es, no sé si es fácil o es difícil. Hay gente que la responde muy rápido y gente que se tarda un ratito en pensarlo. Si tuvieses que elegir una cosa
de la EBI, de todo el programa, una sola cosa, ¿cuál sería? Una sola cosa. Pues mira, el análisis biomecánico. Ala, ¿eh? Sí, suelo decir la fascia, pero me he dado cuenta y además también por las clases, ¿no? Porque hay gente que, ¿pero por qué? Si yo soy diestra en esta postura tal, y es como de, ¿verdad? Pero. Entonces, claro, decir, claro, si es que aquí hay una palanca, aquí viene la fuerza, o sea, en fin. El análisis biomecánico para mí fue un hueso durísimo de roer, durísimo, y al que le di muchas vueltas y pasé también muchas noches aquí. Y sí, he encontrado muchas cosas, o sea, sin tener que ahora de forma muy técnica tener que hacer cada vez que quiero saber una postura, en fin, ya de una forma muy intuitiva te hace entender muchas cosas, ¿no? Muchas activaciones, en fin, Es muchas. capaz de dibujar análisis en directo, ¿no? Sí, Mirando a la persona. o por lo menos de yo al hacerlo entender, ¿no? Así que sí, Es la primera vez que lo dicen, ¿eh? Sobre todo, supongo que porque el recuerdo de entender el análisis al principio es un poco abstracto, ¿no? Por además, decirlo así. una persona, yo hice Bellas Artes, o sea, lo que es números y ciencia y demás, como que va. Y Y, mira ahora, y lo poder que destrozas. entender esto, o sea, poder decir, ¿cómo que va? Claro que sí. Esto tú lo puedes entender, claro que sí. Y Muy claro que sí. práctico. No, no siempre, pero si sabes utilizarlo como estás comentando tú, de forma ágil y visual, es que está en todo, evidentemente. Cualquier persona que camine por la calle, en tu perro, lo puedes ver. Sí, 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 sí. Así que, oye, guay, me gusta la respuesta. A mí personalmente me parece de las cosas más prácticas, Sí, aunque sea un poco complejo de entender al principio, porque pues, como todo lo nuevo que es un poquito abstracto, aunque sea un poco complejo de entender al principio, la realidad es que es tan práctico y te puede dar soluciones tan rápidas que el tiempo que le dedicas a aprenderlo te lo vas a ahorrar segurísimo de situaciones en las que sin esa herramienta vas a estar mira, me mucho lo, tiempo probando muchas cosas y me lo he recuerdo. aplicado a mí misma, perdona que te corte, pero es que una sensación tan tonta como esperar con la bicicleta en un semáforo que se ponga en verde y, bueno, notar ese dolor en la rodilla que yo tenía y empezar a pensar y decir, claro, y bueno, ver todas esas líneas, esa tendencia del cuerpo, lo que no estoy haciendo que debería estar haciendo para resistir todo eso, ¿no? Y decir, bueno, pues esto hay que cambiarlo, pimba, y cambiarlo y que tenga un efecto. Y ya no duele. Y ya no duele junto con otras cosas, pero obviamente ya no duele, claro. Qué guay. Yo recuerdo, y además, sí, es que es muy, muy evidente. El caso de Esther, que lo hemos comentado varias veces, de hecho, le he invitado ya para que hagamos el episodio también en el podcast, que Esther es una chica de la primera edición y está a punto de dejar de practicar porque se estaba Así, prácticamente de forma rápida y un poco bruta, se estaba cortando el nervio braquial de cómo presionaba la muñeca, bueno, de una mala técnica en la muñeca y simplemente tuvo que hacer un análisis biomecánico. Después de más de un mes probando, se hizo un análisis biomecánico. Cuando lo hizo, se dio cuenta y literalmente fue el mismo día la solución. Y ya qué está, de fuerte. levantarse por las noches de dolor a no tener más molestias nunca más. Mm, Es ese nivel, te puedes ahorrar meses y te puedes ahorrar mucho daño, además, si lo sabes manejar. sí, Así que me gusta tu respuesta, guay, la primera vez. Subamos un punto de análisis biomecánico, a ver si algún día se queda ahí en cabeza. Va ganando como favorito la fascia, pero bueno, sí, pues que la tiene mejor marketing la fascia, la verdad. fascia, sí, sí. Ok, genial. Pues Alicia, no sé si quieres añadir alguna cosita más para terminar. Bueno, pues mi mantra de este año, la EBI es la hostia. Sí, no, es que estoy encantada. Iba a hacer otra formación, como te he dicho, antes de empezar y estoy muy feliz de haber hecho la EBI y bueno, que no he acabado, que de hecho en octubre pues empiezo con, Con el sistema facial. con el sistema facial. Sí, sí, con muchas ganas. Qué guay. Y bueno, pues eso, que me ha dado mucha autonomía a la hora de enfocar yo también mi aprendizaje, ¿no? El seguir yo aprendiendo y poder abordarlo de otra manera, poder
no irme por las ramas, ¿no? Como antes, que no sabía muy bien. Pues ahora cuando quiero saber algo, creo que puedo ir no a eso que quiero saber, digamos, si me duele el codo, pues al codo, sino a ver, ¿no? ¿De dónde viene esto? Y empezar desde el principio. Lo tienes súper integrado, me encanta. Ok, Alicia, pues muchísimas gracias por este rato para poder explicarnos este caso que es complejo y no es fácil de explicar. Por un lado, seguro que hay alguna persona, siempre ocurre, hasta ahora en todos los episodios ha ocurrido que o en los comentarios de YouTube o por email alguien nos dice que ha aplicado, pues, tenía una situación similar, ha aplicado lo que comentábamos aquí y le ha servido. Así que seguro que también sirve. Así que gracias también por eso y bueno, y por tu disponibilidad siempre. Un besito muy grande, Alicia. Y gracias a ti y a todo el equipo de la EMI. Un besito grande. Bueno.